Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy preparamos tiramisú, una receta dulce muy típica de Italia, aunque ya conocida mundialmente. Aquí mi versión, y vamos a necesitar 500 gramos de queso mascarpone, queso tipo crema, 5 huevos, 5 cucharadas de azúcar blanco, medio litro de café recién hecho, 20 ml de licor o ron, 48 o 50 bizcochos de soletillas o savoiardi y cacao amargo en polvo para decorar. Lo primero que vamos a hacer es separar las yemas de las claras de los huevos. En un recipiente colocamos las yemas y en el otro colocamos las claras. Cuidado con las claras porque si te cae un poco de yema de huevo, luego puede ser que no te monten bien. A continuación, al bol donde tenemos las yemas le vamos a añadir el azúcar blanco. Lo mezclamos con unas varillas, si las tienes eléctricas bien, y si no, con unas varillas de mano o con un tenedor. Debes batir durante unos minutos hasta que la mezcla se vuelva blanquecina. Cuando esta mezcla haya doblado su volumen, añadimos el queso crema y volvemos a batir de nuevo. Hay recetas en las que en vez de usar queso se usa nata, pero este no es el caso. Una vez esté listo, lo reservamos. Puedes mantenerlo en el frigorífico para que esté bien frío y mientras vamos a pasar a los siguientes ingredientes. Montamos ahora las claras al punto de nieve. Hacemos lo mismo, puedes montarlo con unas varillas eléctricas, de mano o con un tenedor. Estarán listas cuando veas que las claras hacen picos y si le das la vuelta al bol no se caerá, aunque eso depende del recipiente, claro. Luego, a la mezcla de queso, yemas y azúcar le vamos a ir añadiendo poco a poco las claras a punto de nieve y con una lengua o cuchara de madera vamos a ir integrándolo todo con movimientos envolventes para que las claras no nos bajen. Ahora, en un plato, ponemos el café recién hecho y lo mezclamos con unas 2 o 3 cucharaditas de licor. La receta original se hace con amaretto, pero si te es difícil de encontrar, lo puedes sustituir por ron o cualquier otro licor para aromatizarlo e intensificar su sabor. Yo he usado brandy de Jerez. En un recipiente cuadrado o rectangular vamos a ir colocando una primera capa de bizcochos. Iremos pasando los bizcochos por la mezcla del café y el licor y poniéndolos en el fondo de nuestro bol. No los mojes demasiado porque si no se romperán, pásalos ligeramente mejor. Estos bizcochos son conocidos como soletillas, aunque en Italia se usan los savoiardi. Normalmente los encuentras con un poco de azúcar por encima, pero si los compras sin azúcar mucho mejor. Cuando tengamos la primera capa de bizcochos borrachos, le agregamos una capa de la crema de queso, extendiendo bien y con cuidado. Luego otra capa de bizcochos, otra de queso y así sucesivamente hasta terminar con una capa de la crema. Finalmente lo cubriremos con cacao amargo en polvo y lo meteremos en la nevera rápidamente. Lo dejaremos reposar de un día para otro, así cogerá más sabor y la textura será más consistente. Aunque si no puedes esperar a probarlo, te recomiendo dejarlo en el frigo durante al menos 5 o 6 horas. Y a devorar. ¿Te gusta el tiramisú casero? En casa nos encanta. Déjamelo en los comentarios qué te ha parecido la receta o si lo preparas de otra manera. Me encantará leerte. Nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!